Estudio del Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó a otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía el alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros
a su mies. Yo si tuviera que resumir este capítulo, y es muy curioso, os voy a enseñar algunas, digamos, cosas que he visto del 8 al 9, yo lo resumiría con la esperanza. Está hablando de esperanza. Y algo que me llamó mucho la atención, diferencia entre el 8 y el 9, ¿no? Porque estamos igual, vemos ahí milagros, vemos un montón de milagros, ¿no? Que sobre todo nos sorprende, nos alienta, nos da a decir, wow, ¿no? Cuando la cosa está complicada, Dios puede hacer un milagro, ¿no? Pero si os dais cuenta, el énfasis del 8 era la palabra. En casi todas las partes aparecía la palabra, con la palabra, con la palabra. En el 9 desaparece el énfasis de la palabra y el énfasis de Jesús es ¿tú qué crees? Por ejemplo, en la primera historia es la fe de ellos, es decir, él podía tener fe, el paralítico, ¿verdad? Tenía una fe tremenda, pero si no es llevado por sus amigos, ¿cómo él llega a Jesús? Es imposible. O sea que entonces, necesitó de los amigos. Es decir, en un momento dado los amigos dijeron, wow, vamos a llevar a este que no puede ir solo a Jesús para que le sane, ¿no? Entonces, fueron los amigos. Entonces dice Jesús, qué fe, ¿no? Dice, ten ánimo, hijo mío, tal. Entonces dice, y sucedió, trajeron un paralítico sobre una cama y al verlo Jesús, la fe de ellos, ¿no? En otros sitios habla de eso, ¿no? Por la fe de tus amigos, ¿no? Entonces, veo que luego, por ejemplo, más adelante, la hija de Jairo, ¿no? Dice, ¿tú crees, no? En los ciegos, le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, enfrenta lo que va a suceder con el pensamiento de la persona que lo va a suceder. Entonces, para ir viendo cómo vamos a trabajar, ¿vale? Yo voy dando claves, ¿vale? El centro especial es la esperanza, pero ¿cómo yo puedo enseñar a un niño qué es la esperanza? Yo me puedo enfocar en lo que es la esperanza y no sé si el niño va a entender o no va a entender o va a ser práctico, ¿no? Pero lo que yo veo es que la esperanza depende de nuestros pensamientos. Es decir, esperanza es esperar algo, ¿no? Entonces yo tengo que tener en mi mente la certeza de que lo que espero, porque vamos a imaginarnos en la primera historia, ¿no? Uno de los amigos le dice, oye, podríamos llevar a Jesús a este que está paralítico y a lo mejor le sana, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿cómo podrían pensar, no? Ah, qué tontería, macho. Fíjate con la cantidad de gente que cómo vamos a entrar. Si es imposible, no se puede entrar en la casa. No, vamos a buscar la fórmula y tal. ¿Veis? O sea, los pensamientos tienen que ver con nuestras acciones. Si los pensamientos me limitan la acción, yo no la hago. Y estamos hablando de Jesús, estamos hablando de acercarnos a Jesús, ¿no? Hay una mujer, ¿no? Jairo viene, mi hija está enferma. ¿Qué está en la mente de Jairo? Mi hija está enferma, este hombre que sana a los enfermos, si yo llevo a mi casa a Jesús, es probable que mi hija viva. Eso es lo que piensa Jairo. Inmediatamente Jairo, con ese pensamiento, es lanzado hacia Jesús. Jesús, mi hija está gravemente a punto de morir. Ven, ven, ven a mi casa. Y Jesús no dice espera como Lázaro, sino dice vamos. En el camino, yendo, yo imagino que Jairo tendría una prisa loca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su hija estaba muy grave y muy grave. Es como, ¿veis? Oye, vamos al médico, ay, mira, se está ahogando, vamos, porque si se muere ya no hay nada que hacer, ¿no? ¿Para qué sirve un médico si ya está muerto, ¿no? Entonces yo me imagino que Jairo estaría ahí súper preocupado por su hija y de repente hay un incidente, ¿no? Ya aparte de que había mucha gente, le estorbaban a Jesús, hay un incidente que hace que Jesús se pare. Jairo va deprisa y de repente Jesús se para.
Vamos, Jesús. ¿Cuál sería el pensamiento de Jairo? Mira, pensar, ¿no? No tenemos tiempo para otras cosas. Pero Jesús se para. Y sucede lo de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Ahora, está ahí porque es otra historia más. ¿Qué dice? Gastó todo. No, mira, hasta que no le quedó nada. O sea, ¿cuál era la esperanza de esa mujer? La única esperanza es si toco el borde del manto de Jesús. ¿Veis? Entonces, esperanza tiene que ver con mis pensamientos. Entonces, yo dirigiría la clase práctica hacia los hijos, hacia los niños con respecto a los pensamientos, porque en realidad es el trabajo que nosotros hacemos constantemente es depurar pensamientos. Jairo llega a casa después del incidente y dice, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Ahora se encuentra con otro pensamiento nuevo. Hemos llegado tarde. Ya ha muerto mi hija. ¿Veis? ¿Y qué le dice Jesús? Dice, bueno, en esta historia viene en otros versículos, en otros capítulos, en otros evangelios. Dice, ten ánimo. Bueno, eso se lo dice a la flujo. Apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Entonces, ahora Jairo empieza a trabajar con dos ideas. Está muerta, el Señor dice que duerme. ¿Ves? Y eso es lo que nos pasa a nosotros constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Vamos a ver. Claro, eso es una historia aislada, no estamos nosotros, ¿no? No sé cómo nos hubiéramos comportado, me imagino que como Jairo, ¿no? Porque somos humanos, pero aquí Jesús nos está trayendo una enseñanza y es la que tenemos que tomar la esencia para luego transformarla en una clase para los niños y hacerla entender, ¿no? Lo que nos está haciendo entender es que dependiendo de nuestros pensamientos van a ser nuestras acciones. Si tú crees que si le llevas a alguien a Jesús va a sanar, ¿qué vas a hacer? Vas a llevar a alguien a Jesús. Pero si en tu mente crees que, no, qué tontería, no, eso no es posible, pues tu pensamiento te va a poder y no lo vas a hacer. Entonces, la lucha está entre mi pensamiento y la palabra. Porque no vamos a depender de lo que Dios me diga en ese momento, porque es probable que a lo mejor tu pensamiento sea mucho más fuerte que la palabra, o sea, o lo que Dios te esté en ese momento diciendo. Es más, cuando uno confía en su instinto, tiene el conflicto de que se puede equivocar, porque es probable de que su instinto le esté llevando a un razonamiento humano de tu mente, ¿no? Entonces, lo que no se equivoca es la palabra. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en momentos de duda, en momentos porque la esperanza es lo último que se pierde, dice, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Pero ¿qué es la esperanza? ¿No? Porque tú puedes esperar algo bueno o puedes esperar algo malo. Y también es esperanza, ¿no? O sea, estás esperando, pero esperas algo malo. No, esto ya, mi hija se ha muerto y ya no va a volver a vivir. Y ese pensamiento te hace decir, no, no, Jesús, déjalo. ¿Para qué vas a entrar si ya se ha muerto? Y te conformas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Jesús nos está llevando más allá, porque vemos que hay milagros y que los milagros no son cosas naturales. Es decir, lo natural es que la niña hubiera muerto y la hubieran enterrado. Eso es lo natural. Y si nosotros lo ponemos a pensar ahora, pues hemos enterrado a tanta gente, ¿no? Que no sabemos si en un momento dado Jesús lo hubiera resucitado en ese momento, pero lo natural es que se hubiera... Jesús lo que nos está enseñando es a confiar en la palabra, es decir, si yo digo que no está muerta, sino que duerme, ¿quién tiene razón? Y ahí es donde está el conflicto en nuestra mente y ahí es donde nosotros tenemos que decir, no, si la palabra lo dice,
y no cuestionarlo, porque el problema es que lo cuestionamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Vamos a ver lo que he preparado hoy para la clase y luego, un poco con este análisis, vamos a ver cómo podríamos trabajar con los niños para que pudieran entender esto y a la larga poderlo hacerlo práctico, ¿no? Mira, he hecho aquí un gráfico. Voy a compartir pantalla. Un segundito. No sabemos qué estaba haciendo ese paralítico o qué pensaba ese paralítico, pero no esperó Jesús a que dijera: ¡ay, Señor, perdóname! Esta condición mía es porque tengo malos pensamientos o porque... No, el paralítico le llevaron sus amigos porque creían que si le llegaban a Jesús iba a ser sanado. Y Jesús, que aún todavía no había pagado el pecado porque estaba con ellos cargados, ¿os acordáis? En el carrito de la compra, la autoridad de Jesús le hizo sanar su corazón y tranquilo. Mira, tú estás limpio, no tienes pecado. Has venido a mí y no tienes pecado, estás limpio, perdonado. Claro, esto a los fariseos les molestaba, ¿verdad? Porque ellos para limpiar los pecados tenían que matar una vaquita o un corderito y hacer un montón de cosas. Y el que tenía autoridad para sanar, para perdonar los pecados, era el sacerdote, ¿no? A través del sacrificio y todo esto. Que Jesús dijera eso les molestó, ¿no? Pero Jesús dijo: ¿qué es más difícil? ¿Decir a este, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Ahora, cámbialo. Tú estás enferma o enfermo, ¿y qué es más difícil? ¿Saber que Dios te ha perdonado tus pecados o creer que Jesús te va a sanar? Porque creemos que Jesús nos ha perdonado los pecados, pero a veces no creemos que Jesús es capaz de sanar nuestras enfermedades. ¿Cuál es el pensamiento que puede entrar por mi cabeza? Vosotros que me conocéis, ¿no? Y sabéis el problema que tenemos con Luis. Pues pensamientos míos y lo que dice la palabra. ¿Cuáles son mis pensamientos? Ay, mira que si no se cura, mira que si esto se complica, mira que si no sé qué. Esos son mis pensamientos, pobrecillo, ahora le están metiendo esto, y cómo le va a afectar. Esos son mis pensamientos, pero ¿qué dice la palabra? Que Él llevó en la cruz todas nuestras dolencias. A mí me dicen: ¿tu hijo Jesús le ha perdonado en la cruz de los pecados? Yo digo: sí, no me cuestiono. Ay, mira que si hace esto no le va a perdonar Jesús. No me cuestiono. Sin embargo, sí me cuestiono el hecho de que mi hijo, ¿ves? Son pensamientos. Entonces, el pensamiento nos va a llevar a nuestras fuerzas. ¿Cuándo viene la esperanza? Cuando nuestras fuerzas ya no pueden más. Así es el humano. Como la mujer que lo había gastado todo, dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocase solamente su manto, seré salva. Decía dentro de sí: si tocase el borde, la única esperanza, la única esperanza que tenía esa mujer era Jesús. ¿Cuál es tu única esperanza? ¿En quién confías? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿En qué pensamiento? ¿En qué palabra estás colocando la confianza? Ahora, parece como que tenemos que esforzarnos para creer, porque todos esto lo sabemos y nos lo han dicho muchas veces, pero luego resulta que a la hora de la verdad parece como que los pensamientos, como la desesperanza, como que la desesperación tiene que ver: estoy cansado de esperar.
La esperanza es que espero, la desesperación es que estoy cansado de esperar, ¿no? Y entonces uno se siente mal, ¿no? Y dice, estoy fallando, no tengo fe, no creo. Eso es parte de eso es parte de la esperanza. Eso es parte de lo que la mujer que tenía el flujo de sangre tuvo que padecer para al final acercarse a Jesús. Es decir, nuestra limitación, nuestra impotencia es con lo que Dios trabaja. ¿Para qué? Para que no haya más salida, nada más que acercarnos a Jesús. Porque en cuanto tengamos una sola salida, nosotros vamos a ir a intentar esa salida. La mujer, antes de llegar a donde había tanta gente, se encontró con un amigo. ¿Dónde vas? ¿Qué haces por la calle si tú eres inmunda? Tú no puedes salir a la calle, tú tienes flujo de sangre, tú tienes que estar se lo voy a decir al policía que te ha saltado ¿cómo es? El confinamiento. No, es que voy a tocar el borde. Es que si toco el borde me sano. No, mira, yo conozco un médico que te va a sanar. Yo conozco un médico que te va a sanar. ¿Dónde está ese médico? Si la mujer va en dirección al pensamiento de lo que le está diciendo el amigo, es un ejemplo, ¿eh? No hubiera llegado al borde del manto, no hubiera sido sana. Entonces, la esperanza tiene que ver con ese estado. ¿Cómo estaba la mujer adúltera? ¿Tenía alguna esperanza? Ninguna. Iba a ser apedreada esa misma mañana. ¿Cómo estaba el hombre de 36 años, enfermo, en la fuente de Siloé? No tengo quien me meta, yo no puedo meterme solo. Cuando le dice, ¿quieres ser sano? No puedo ser sano. No tengo quien me meta, ¿no? Desesperanza. Es decir, la esperanza viene después de la desesperanza. Y ahí es donde, digamos, cuando más desesperada estés, cuando más cerca estás de la esperanza de que Cristo va a hacer su trabajo. Entonces, Dios espera. No es que deje de trabajar, Él está trabajando, pero Él está esperando a que tú estés totalmente, que tu esperanza solo sea Él, que tu esperanza solo sea Él. Yo por eso, Santiago 2:1, 1:2, es algo que por muchas veces prediqué y según lo predicaba, dentro de mí había un sentido, decía, Señor, no me hagas comprobarlo, Señor, no me hagas comprobarlo. Santiago 2:1-2 dice, estar por sumo gozo cuando andéis por diversas pruebas. Tener por sumo gozo. Sumo gozo. ¿Cómo voy a estar con sumo gozo cuando estoy, no en una, en diversas, más de una? Y yo predicaba diciendo, hay que estar con sumo, pero dentro de mí siempre estaba la sensación de, no quiero comprobar esta palabra, ¿no? El temor de comprobar esta palabra. Sin embargo, ahora yo puedo decir de que el trabajo de Dios a través de las pruebas, a través de las dificultades y a través de confiar en la palabra, porque tú puedes seguir luchando y yo veo personas que siguen luchando, tienen un montón de problemas, tienen un montón de sufrimientos y pasan los años y hablas con ellos y siguen luchando y siguen sufriendo y siguen intentándolo. Y yo me he dado cuenta de que cuando uno se rinde y que se produce la desesperanza, se produce la esperanza y el sufrimiento se convierte en gozo,
A lo mejor no he salido de la prueba. A lo mejor sigo teniendo la prueba. A lo mejor sigo teniendo la dificultad. Pero el estado de mi corazón, el estado es confortable. Yo estaba meditando estos días, ¿no? Con Pablo cuando estaba en la cárcel y escribía, decía en las cartas, dice, no os preocupéis por mí, ¿qué os vais a preocupar? Mira, si mis padecimientos son para que la palabra de Dios se mueva, gloria a Dios. Cada uno lo lee y dijo, qué tío, qué fe y tal. Pero no, es algo que no puedes producir tú, es algo que solo lo puede producir Dios. Y no es una teoría, tiene que ser en la práctica. Entonces, lección, la esperanza viene cuando estás desesperado.